Profe, no se te escucha, por las dudas. Ahora sí, ahí sí, bien. Sí. Y graba está grabando. Bien, ahora sí vamos a compartir. Les decía que les había subido las notas y las opciones de revisión para que puedan ver el parcial. ¿Sí? Adelantamos un cachito con esto y después me preguntan cualquier duda que tengan. Bien, ¿cómo seguimos? Porque no nos queda mucho tiempo. Andrea Lerman me pidió que el lunes que viene, el próximo, que es lunes 24, los que cursan con ellas la práctica profesional tienen un trabajo práctico con ella. O sea que la semana que viene vamos a volver al miércoles 26. Después, el lunes 1 de julio haríamos consultas y yo diría que ya el 3 de julio y, esperen que quiero ver el almanaque, sería el 8 de julio, ¿sí? En esas dos fechas tratar de exponer los trabajos que tienen que hacer, ¿sí? Yo no me acuerdo el número, a ver, esperen que tengo acá la planilla de Excel. Ustedes son... ujujú, dos... Son 24, estoy bien, ¿no? A ver, vamos a hacer así. Para que lo miro así con Tara. Para eso tengo el Excel. Ah, 25 son, 25 chicos. La idea es hacer grupos de no más de 3 personas, 4 a lo sumo, ¿sí? Depende de la envergadura del trabajo, va a depender de eso. O sea que vamos a tener y entre 8 y 9 grupos, más o menos, ¿sí? Hasta 10. Así que yo creo que si empezamos y le damos más o menos 20 minutos de tiempo a cada grupo para que exponga, estaríamos bien, ¿sí? Bien, ¿en qué consta el trabajo final? Después les voy a dejar una clase grabada para que la vean, ¿sí? Sobre aseguramiento lo que es la gestión de calidad, pero les voy a explicar un poquito ahora. ¿Se acuerdan que nosotros cuando empezamos la cursada vimos el ciclo de Deming? Y yo les dije que sobre ese ciclo uno generalmente o sea, da, digamos, como trabajo para poder planificar cuando uno necesita o bien incorporar una técnica nueva en el laboratorio o bien poder modificar o cambiar alguna técnica que no nos guste o que no nos dé una buena performance, es decir, que no sea exacta, que tenga una mala precisión, etcétera, ¿sí? Para esto, uno lo que tiene que hacer es gestión, es decir, gestionar la calidad en el laboratorio. Fíjense que acá les puse, el trabajo, ¿se ve de fondo el Word? Sí. Esto lo tienen ya en plataforma, que es el trabajo final para poder regularizar la asignatura. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ustedes van a trabajar acá puse, por ejemplo, un analito, pero lo mejor es tratar de trabajar con una serie de analitos o con algún analito eh, que sea, digamos, no común, es decir, no la glucosa, la urea, no, puede ser vitamina D, puede ser trabajar o también implementar, por ejemplo, el eje tiroideo con T3, T4, TSH, etcétera, ¿sí? Pueden trabajar, por ejemplo, con métodos serológicos, por ejemplo, para Chagas, que necesitan dos metodologías distintas para poder informarlo. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes ya piensen que el día de mañana en un laboratorio ustedes pueden tener que hacer un trabajo de gestión. Es decir, poder implementar una determinación en el laboratorio y ver cómo sería llevarla a cabo. Ustedes se acuerdan que el ciclo de Deming partía de
primero planificar. ¿Qué es planificar? Por ejemplo, ¿sí? Planificar es decir, yo quiero poner en el laboratorio la medición de hemoglobina glicosilada y fructosamina para pacientes en general y poder trabajar con un endocrinólogo, un diabetólogo que ahora se asoció, por ejemplo, a un consultorio de nutrición que nos envía pacientes a nosotros, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero lo que tengo que hacer para la planificación es ver cuántos pacientes voy a tener por mes. Yo lo que les voy a pedir a ustedes, que esto obviamente lo van a inventar, ¿sí? Ustedes van a proponer un número de pacientes mensuales en un laboratorio X, que lo van a inventar también ustedes, ¿sí? Y de ahí van a hacer o armar un trabajo para 6 meses. ¿Por qué se los hago hacer así? Porque generalmente cuando uno propone una determinación en un laboratorio, propone un término mínimo de trabajo, que generalmente son 6 meses o un año. Vamos a hacerlo por 6 meses. Fundamentalmente, en los últimos años, ustedes fíjense que con los costos que cambian constantemente, porque generalmente la mayoría de los reactivos o pueden llegar a ser importados o los fabricantes trabajan con matrices importadas, que con lo cual esto generalmente aumenta día a día. Y a veces los costos son los que tenemos que estar tratando de regularlos para ver cómo es el desempeño del laboratorio, porque para todo esto se necesita obviamente, ¿sí?, una fuente de ingresos. En un laboratorio particular generalmente va a depender del ingreso de pacientes, etcétera, y generalmente en la parte pública depende normalmente del dinero que tenga, ¿sí?, el hospital. El hospital generalmente recibe una fuente de ingreso por el gobierno de la provincia, y luego esto se reparte en distintas áreas. Es decir, que cada sección, cada sector, por ejemplo, laboratorio, todo lo que es el banco de sangre, terapia intensiva, cada una de las áreas, etcétera, tiene una cierta cantidad de dinero para poder armar, obviamente, no solo la planificación de lo que va a gastar en el mes, sino poder planificar a futuro. Es decir, a ver, por ejemplo, lo que sería demanda espontánea. Si yo tengo, por ejemplo, como pasó con el COVID, ¿sí?, una enfermedad emergente que aparece ahora en el ambiente, ¿cómo voy a modificar yo los costos para poder salir a cubrir esa emergencia? ¿Se entiende? Ahora, en esto, en la planificación, ustedes van a decir, bueno, por ejemplo, yo recibo 20 pacientes, ¿sí?, mensuales. Es decir, que voy a recibir 2 por 6, 12, 120 pacientes, de alguna manera, ¿sí?, en forma semestral. A eso le tengo que adicionar, obviamente, controles, calibradores y el control de calidad externo. Para esto, obviamente, ustedes, yo también los puedo ayudar de alguna manera, una vez que tengan la idea y que puedan armar de alguna manera el bosquejo, ¿sí? Es decir, esto van a ser solamente la planificación y lo que vendría a ser la segunda parte de la escala de Deming, en donde uno lo que hace es, una vez que lo planifica, bueno, sale al mercado, compra los reactivos, los insumos, etcétera, y luego ya estaría en condiciones de poder llevar a cabo las determinaciones, ¿sí? Con el trabajo vamos a llegar hasta acá. Pero para esto hay que tener en cuenta, como dice acá, la etapa preanalítica, la posanalítica. En la preanalítica, todos los insumos y todo lo que de alguna manera, ¿sí?, el laboratorio tenga que gestionar para poder implementar esa técnica a punto. Por ejemplo, en hemoglobina glicosilada, la muestra que necesitamos es sangre entera. Si el paciente ya tiene de base un hemograma, puede utilizar ese tubo. Pero si no, por cada hemoglobina glicosilada yo voy a tener que tener un contenedor de hemograma adicional. Adicional a los contenedores de hemograma que tiene la sección de hemogramas. Esto es aparte. Entonces lo tengo que considerar aparte. También, por ejemplo, si yo, vamos a un caso, trabajara con serología, ¿sí?, y trabajara, por ejemplo, con ELISA, y no tengo un lector de ELISA en el laboratorio, que a veces los laboratorios no tienen lectores comunes de ELISA, tendría que ponerlo dentro de esta pequeña licitación. ¿Se va entendiendo lo que tienen que hacer más o menos? Es decir, primero lo que tienen que pensar es qué es lo que van a hacer. Después,
el número de pacientes que van a tener por semana, de ahí al mes y de ahí por 6 meses. A eso generalmente uno le adiciona un 20%. ¿Está claro? Si, por ejemplo, yo tengo X pacientes, a eso le tengo que adicionar un 20% que sería la demanda espontánea y después también pensar en no solo los pacientes, sino en los controles, los calibradores y el control de calidad externo. Que si figura en el PEC, también me tengo que suscribir a ese control. ¿Está claro? Entonces, como dice acá lo que van a poner es el título del trabajo, ahí van a poner implementación o, por ejemplo, cambio de la metodología para, por ejemplo, vitamina D, ¿sí? O para determinar chagas en pacientes embarazadas, ¿sí? Luego, una introducción mínima, o sea, no se vayan por las ramas porque esto hay que leerlo, hay que corregirlo, ¿sí? Una introducción mínima que justificaría, de alguna manera, por qué esa patología, ¿sí? La van a implementar y cuál es el rol del laboratorio en el diagnóstico de ese cuadro clínico. Acá pueden poner objetivos que son particulares y generales. La etapa preanalítica, un diagrama desde la recepción, desde que el paciente entró al laboratorio con la orden. Si, por ejemplo, en este caso, vamos a poner cliente de creatinina, ustedes quieren poner a punto el cliente de creatinina junto con, por ejemplo, proteinuria, no pongan una cosa sola, ¿sí? Pongan algo que diga, bueno, yo voy a seguir pacientes nefrológicos porque ahora tengo un nefrólogo que me está pidiendo en el laboratorio análisis para pacientes que, por ejemplo, están o en diálisis o van a entrar a diálisis. Entonces, acá tengo que pensar en la creatinina, en el calcio, en la urea, etcétera. ¿Está? ¿Qué indicaciones les voy a dar al paciente? Si el paciente se remite al laboratorio con la orden, etcétera. La etapa analítica, que es la etapa de medición. Acá no quiero que digamos, que pongan toda la técnica, pero sí la metodología en sí, qué es lo que van a utilizar, qué van a usar como calibradores, qué van a usar como controles y cómo van a ajustar y en qué tipo de equipo lo van a medir. El equipo puede estar en el laboratorio. Por ejemplo, si yo, en este caso, pongo hemoglobina glicosilada y la voy a colocar por inmunoturbidimetría, por ejemplo, yo sé que tengo un equipo de química clínica automatizado para poder medir hemoglobina glicosilada junto con las demás cosas. Lo voy a adicionar a lo que estoy midiendo, ¿está claro? O sea que no voy a comprar el equipo, ¿sí? Salvo que, como les digo, sea un lector de ELISA, un rotador para hacer las BDRL, etcétera, un agitador para hacer las BDRL, etcétera. La etapa postanalítica, obviamente, ahí van a tener que hacer un bosquejito donde van a poner en el informe, ¿sí? El nombre del laboratorio, van a poner nombre del paciente, edad, datos generales, etcétera, y el resultado con, obviamente, el valor de referencia, ¿sí? Y la metodología, ¿no? Generalmente uno, o cuando coloca hoy en los informes, pone, por ejemplo, glucemia por método enzimático, o urea por método colorimétrico, etcétera. Y bueno, y después en la planificación, obviamente, mencionar dentro del ciclo de Deming cómo sería digamos, a qué afectaría lo que ustedes ponen en el laboratorio al desarrollo general. Obviamente, después van a tener que poner los costos, y acá se van a llevar un gran chasco, porque acá van a ver generalmente lo que gasta un laboratorio, ¿sí? A veces se sorprenden ustedes mismos de lo que, lo que cuesta poner un laboratorio hoy en marcha. Entonces, acá van a tener que buscar costos. Pueden buscar precios en Mercado Libre, pueden preguntar, en un laboratorio donde ustedes estén haciendo prácticas ahora, si lo están haciendo, porque ellos van a tener los costos, y si no, algo que no encuentren, me preguntan a mí y yo trataré de averiguarlo, ¿sí? Y creo que nada más, ¿sí? Esto generalmente, por experiencia propia, ¿no? Les sirve bastante a ustedes para empezar a caer un poquito en la realidad de lo que es el trabajo en el laboratorio, ¿sí? Cómo son el costo de los insumos, generalmente el armado de licitaciones, etcétera. Que esto generalmente lleva todo una mirada
por dentro del laboratorio para ver si el gasto, ¿sí?, es de alguna manera, ¿sí?, inherente, es necesario, si beneficia al laboratorio o no. A veces, muchas veces, lo que uno hace es tratar de cambiar, ¿sí?, por ejemplo, en una época ustedes ya lo han visto, ¿no? La hemoglobina glicosilada se hacía por cromatografía, generalmente por cromatografía de intercambio catiónico. ¿Qué pasa? Ese tipo de metodología traía problemas con la temperatura, traía problemas con el pH, etcétera. Y a veces había, sí, parte de la hemoglobina que no se medía y no se cuantificaba. Con lo cual, los métodos inmunoturimétricos, sí, salieron al mercado beneficiando mucho más la performance de la técnica, siendo mucho más exactos, mucho más precisos, etcétera, ¿sí? Ojo, también tiene sus pormenores, ¿sí? Todas las técnicas generalmente tienen siempre alguna, ¿sí?, alguna vueltita de tuerca, a la cual uno a veces tiene que verificar bien los procesos, y sobre los procesos, obviamente, que si uno quiere hacer validación y acreditación, luego tener en vista que el laboratorio, si va a validar y después va a tratar de acreditarse, ¿sí?, dentro de los laboratorios para de alguna manera tener un beneficio a posterior, ¿sí?, es como que uno trata de mejorar siempre el proceso para que las determinaciones sean de muy buena precisión y que con el control de calidad externo podamos verificar la exactitud, ¿sí? ¿Se entendió más o menos lo que tienen que hacer? Bien, los dejo a ustedes para que después armen los equipos como ustedes quieran, ¿sí? La idea sería para el miércoles que viene que ya armen un pequeño bosquejo y que por lo menos me puedan pasar ya los grupos para poder armarlos y por lo menos las determinaciones que van a tratar de inferir, que las que son las que van a agregar a este laboratorio modelo que ustedes van a inventar. ¿Se entiende lo que Ah, tienen que hacer? profe, Sí, sí, te puedo hacer una sí, pregunta. lo que quieras. No, eso no entendí bien. ¿Tiene que ser una determinación como nueva, como rara, que no sea No, no, simple no, 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 o...? Joaquín, no, no, no. Ah, Tiene que ser algo, por ejemplo, como te digo, el laboratorio tuyo no hace eje tiroideo, ¿sí? Y ahora vos tenés un endocrinólogo que trabaja con una nutricionista, ¿sí?, que te derivan al laboratorio ahora pacientes para ajustar, por ejemplo, la medicación para la tiroides, ¿sí? ok. Entonces, vas a tener que poner en marcha T3, T4, TSH, T4 libre, anticuerpos antitiroideos, por ejemplo, ¿sí? Vos no lo tenías en el laboratorio eso. Vos tenés un equipo para poder medir hormonas, pero esas hormonas, como no te eran solicitadas, no las usabas. O la otra contracara, vos estás usando una metodología, por ejemplo, qué sé yo, no sé, ELISA, para hacer eso, o Radio Mundo Ensayo, que ya quedó prácticamente en el olvido, porque ya nadie trabaja con contadores de centelleo, ¿sí? Todo el mundo hoy utiliza o ELISA, métodos inmunológicos, o quimioluminiscencia. Y decís, bueno, yo quiero cambiar porque sé que la quimioluminiscencia es mucho más precisa y tiene mejor exactitud. Bueno, entonces voy a cambiar este reactivo por otro, ¿sí? Generalmente cuando uno hace estos cambios, obviamente, tiene que tener en cuenta que voy a medir siempre, ¿se acuerda que yo cuando empezamos la materia, yo les dije que el Excel tiene el primer test de student, ¿sí?, que es por muestras generalmente emparejadas, son muestras pareadas, que es que la misma muestra la estoy midiendo, ¿sí?, de alguna manera con dos métodos distintos, entonces tengo una sola variabilidad, ¿sí? Entonces generalmente ese tipo de test de student me ajusta para que yo pueda medir la misma muestra con un método y otro, y me los compara. ¿Sí? Como que eso era, porque en realidad es una sola muestra, no son dos. Es el mismo paciente que lo medí con la metodología A y con la B. ¿Tá? Ustedes esto no lo van a hacer, pero en la práctica recuerden que si en algún momento les pasa así, lo van a tener que hacer. Van a decir, bueno, a ver, por ejemplo, yo cambié la metodología de hemoglobina glicosilada, hacía cromatografía de intercambio catiónico y ahora hago inmunoturbidimetría. Bueno, la misma muestra del paciente la tengo que medir al principio con los dos métodos y ver qué resultado me dan. Y obviamente, cuando reciba el control de calidad externo, también lo tengo que medir con los dos métodos. Porque eso me va a servir para ver cuál de los dos está más cerca de la realidad. ¿Se entiende lo que tienen que hacer?
Por eso les digo, no busquen un analito como la glucemia o la urea o la creatinina, no. Busquen algo contundente que diga, bueno, esto sí vale la pena poder gestionarlo, pues es gestión de calidad, gestionarlo en el laboratorio para llevarlo a cabo. ¿Estamos? Sí, a veces uno dice, bueno, qué sé yo, por ejemplo, poner, no sé, qué sé yo, vitamina D. La vitamina D es, porque a ver, ¿qué pasa con los laboratorios hoy en día? Muchos laboratorios hoy en día derivan. ¿Por qué derivan? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que yo hago trabajo en un laboratorio y recibo una paciente que está en el segundo trimestre de embarazo y le piden un tamizaje, un torcho, ¿sí? Y yo hago solamente BDRL. Entonces, ¿qué hago? Derivo la toxoplasmosis, derivo el Chagas. Ahora, si de alguna manera, en vez de una paciente, tengo 10 y se me empiezan a acumular, y no me conviene derivar, me conviene hacerlas yo. Y de última, al revés, recibir derivaciones. ¿Se entiende? Con lo cual tengo que poner en marcha ese tipo de determinación en el laboratorio para poder llevarlas a cabo y, obviamente, tener un beneficio, porque ya no voy a derivar, al contrario, me van a derivar y puedo ofrecer un resultado fidedigno de confianza que esté remitido por el laboratorio. Ustedes saben, por ejemplo, que en la práctica uno tiene que guardar los resultados durante 5 años. ¿Por qué? Porque en el hospital nos pasaba, por ejemplo, que del juzgado nos pedían un análisis, por ejemplo, de BDRL de un paciente que había estado internado, o una paciente que había estado internado. Yo tengo que ir al archivo y buscar y tener el resultado para poder elevarlo a la justicia, ¿sí? Entonces, los resultados se tienen que guardar, creo que es por ley, no sé, se cambió ahora, se lo tendría que averiguar, pero por lo menos por 5 años. Antes era por 10, después lo bajaron a 5, porque era imposible tener tanta cantidad de papel en el laboratorio. ¿Estamos? Pregunten lo que no entiendan, ¿eh? Cantidad de pacientes la van a inventar ustedes. No se asusten, ¿eh? Acá no tengan miedo, no tengan miedo de poner valores, porque esto es como si fuera una simulación de algo que el día de mañana les va a pasar, porque la van a tener que llevar a cabo. Van a tener que averiguar precios, salir al mercado. Por ejemplo, ¿qué pasa en los hospitales? En los hospitales normalmente hace muchos años que todo lo que el hospital, el laboratorio, ¿no?, realice, lo hace a través de lo que se llama leasing o comodatos. Es decir, antiguamente el hospital lo que hacía era comprar los equipos, autoanalizadores, espectrofotómetros, etcétera, ¿sí? ¿Qué ocurría? A lo largo del tiempo pasó de que la manutención de esos equipos era muy cara. El hospital tiene un servicio de electromedicina, pero que generalmente se ocupa más de las incubadoras, de una centrífuga, pero de los autoanalizadores generalmente no. Entonces, ¿qué pasaba? Se compraba un autoanalizador, se rompía la impresora, se rompía la heladera refrigeradora, y bueno, era más caro mantenerlo que lo que se hace muchos años, que es salir a la calle con un pliegue. El miércoles les voy a mostrar algo viejo, van a ver precios del año de ñaupa, pero por lo menos para que vean lo que es una licitación, ¿sí? Lo que el laboratorio compra son determinaciones. Por ejemplo, en química clínica, ¿sí?, se hace, como yo les digo, el conteo generalmente no es anual, nunca, porque las licitaciones generalmente se presentan en octubre, noviembre, salen recién a la calle en enero, febrero, y con suerte, en marzo, principios de abril, los reactivos ingresan al laboratorio, ¿sí? Porque ese pliego sale a la calle, se presentan oferentes, es decir, fabricantes o distribuidores que tengan ciertas condiciones como 2 años en el mercado, etcétera. Son varias condiciones para que sean proveedores del Estado. Y lo que hace después es ajustar de alguna manera a las determinaciones por el precio. Por ejemplo, lo que hace Biener generalmente es dividir toda la licitación por el número total de determinaciones de todas las que tiene. Y generalmente todas las determinaciones valen lo mismo.
y generalmente se ajustaba a ese precio, ¿sí? No sé cómo estarán haciendo ahora, pero calculo que estén haciendo lo mismo, pero después les voy a averiguar, ¿sí? Lo que pasa que obviamente una glucemia, una determinación de glucemia, sí tiene el mismo valor que una determinación de hemoglobina glicosilada, no puede ser, ¿sí? Pero bueno, en el Estado se manejan de esa manera. Y uno lo que compra son determinaciones, ¿sí? El Estado compra determinaciones. Entonces, junto con las determinaciones viene el equipamiento, el autoanalizador, los insumos, agua destilada, detergentes, líquidos de lavado, impresora, papel para impresora, tóner o las cintas que se cambian si son impresoras de las más viejas, ¿sí? Todo lo que se necesite para que la determinación se pueda llevar a cabo. ¿Junto con qué? Junto con el service. Entonces, el equipo se descompone y el fabricante tiene, o en este caso el oferente, tiene 48 horas para solucionar el problema. ¿Está claro? Fíjese que en la parte privada esto es distinto. Se nos rompe el equipo y hay que levantar el tubo, llamar al service, que venga el técnico, derivar los analitos a otro laboratorio si es que hay un equipo solo. Entonces es distinto el manejo en la parte pública que en la privada. Es muy distinto. ¿Sí? En la parte pública generalmente las licitaciones son anuales, a pesar de que son anuales entre comillas, como le dije recién. Porque normalmente arrancan en marzo y terminan el 31 de diciembre. Entonces, uno tiene que tener la precaución que desde el 31 de diciembre hasta mediados de marzo no hay reactivos y no hay nada, ¿sí? A lo sumo, ¿sí? Si hay buena voluntad del fabricante, nos envían el service por si se rompe el equipo. A nosotros nos sacaron una vez un equipo en un Jueves Santo. Cayó la licitación, no se renovó, y el Jueves Santo vinieron y se llevaron el actualizador. Menos mal que había dos en el laboratorio, entonces nos quedamos con uno. Pero bueno, es así. Es así, el Estado se trabaja de esa manera. Pero bueno. Bueno, acá tienen libertad de acción. ¿Está claro? Libertad de acción. Ustedes pueden poner lo que se les ocurra, ¿sí? Pero todo justificado, obviamente, ¿no? ¿Sí? Cantidad de pacientes. Después, bueno, van a buscar los precios, van a armar un mini Excel para sacar la cantidad total y luego eso presentarlo, porque obviamente esto es como si ustedes, si yo fuera el jefe del laboratorio, me vienen con esto y me dicen, yo quiero poner en marcha, por ejemplo, eje tiroideo. Bueno, ¿cuánto me va a salir? Tanto. Entonces, bueno, con eso yo planifico y veo si tengo el monto, en el Estado sería lo mismo, ¿sí? Esto se presenta, eso generalmente va a la provincia de Buenos Aires, digamos, a lo que sería la parte de compras, eso se trata dentro de una comisión y la comisión aprueba o no la compra de esas determinaciones. Sobre eso después, obviamente, el fabricante recibe la orden de compra y con la orden de compra el fabricante después les provee los reactivos. Generalmente si son anuales, hay 3 entregas durante esos 9 meses, ¿sí? Hay entregas trimestrales y sobre eso uno generalmente tiene que tener la precaución de saber que eso me tiene que durar un año. Por eso generalmente se trata de extender un 20% más para tener la salvedad de que yo puedo utilizar los reactivos durante un año. ¿Estamos? Pregunten, vamos. Si no, Daniel, sí, disculpa, decime. yo te quería hacer una pregunta, pero Sí, de la fecha, sí. que vos habías dicho el 3 y el 8. Yo no sé si se puede, pero podría exponer el primero, porque justo el 2 me voy de viaje y el problema es que no sé si voy a tener el 3 buena señal como para conectarme y rendir. Es que yo no sé si vamos a llegar con los tiempos para poder exponer el primero. Eso va a depender de ustedes, chicos. Porque la idea, hoy es 19, ¿sí? El lunes no tenemos clase. Nos vamos a ver el 26. Si ustedes me logran enviar algo ya para el 26, que yo lo pueda leer, medianamente corregirlo y devolvérselos, el primero podemos exponer perfectamente. ¿Está claro? ¿Sí? Es decir, no depende Ok. mucho de mí, ahora depende más de ustedes. Lo que pasa es que nos quedamos cortos con los tiempos. Pero bueno, la idea es para
la primera semana de julio, a más tardar el segundo lunes de julio, poder terminar. ¿Está? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero ya les digo, por lo menos para el lunes, para el miércoles que viene, tener ya un bosquejo armado. ¿Mm? Tienen la libertad de armar un Word, hacer un borrador. Lo que pasa es que va a tener que ser. Precios pueden conseguir, porque los precios hoy se consiguen en Mercado Libre, en cualquier lado. ¿Sí? No hay tanto problema con los precios. ¿Sí? Si no, bueno, si algo no consiguen, trato de averiguarlo yo. No busquen que esas muy estigmáticas, muy raras, ¿no? A veces, qué sé yo, han trabajado con la medición de troponina, M, por ejemplo, y marcadores cardíacos. Algunos han trabajado con química seca. Todos los años hay distintas cosas. Algunas se repiten, otras no. Pero acá tienen libertad de acción. ¿Estamos? Cualquier cosa me preguntan por WhatsApp, que yo generalmente por ahí contesto más rápido. Y si Profe, el texto que dice ahí del ciclo de Deming está en el aula. eso está en el primer, acordate en el primer PowerPoint que yo le subí, y si Ah, te sí. fijas la clase que está grabada, ahí explico lo del ciclo de Deming. Ustedes Perfecto. van a terminar, ustedes van a hacer la planificación, la primera parte del ciclo, ¿sí? Y van a llegar hasta poder presentar, por ejemplo, un bosquejo de lo que necesitarían y cómo tendría que informar los resultados. Pero no van a hacer más nada que eso, sino van a llegar a hacer el trabajo. ¿Está claro? Pero piense que esto les va a servir el día de mañana para usted poder gestionar en un laboratorio, ¿sí? Cualquier tipo de cosa. ¿Mm? Bien, ¿preguntas? Ayer con las alumnas que tuve la clase de epidemiología, les comenté que ahí vi dos errores comunes en los puntos que puse yo del parcial. La curva de distribución era bien simétrica, no tenía simetría positiva. Media, mediana y moda eran prácticamente iguales, y la curva tenía bien una S itálica, la curva de distribución acumulada. Y después, en en el gráfico de Levi-Jennings que yo les hice hacer, en el día 5 se daba un error aleatorio, porque en el día 5 caía un control cerca de los dos desvíos estándar y el otro control en los -2. Es decir, que había cuatro desvíos estándar de diferencia entre un valor y otro. Y después, la regla que se rompía era la de los 4 puntos que estaban sobre la zona de la media y un desvío estándar. Ese era el otro error. Pero bueno, después generalmente en líneas generales el parcial, las notas fueron buenas. Las notas fueron buenas. Ahí tienen para revisarlo, mírenlo, que cosas me preguntan lo que necesitan. Ahí creo que a ver si les puedo mostrar. Ah, ya que estamos. Ahí estaba todo el parcial y acá, ¿dónde lo puse? Bueno, ahí tienen los datos. No sé cómo hicieron para calcular la media. Esperen que... ¿Ven la fórmula esta? ¿La ven ahí? Fíjense que acá yo tengo 100 y 125. Si yo quiero calcular el punto medio, el Excel me toma esto, porque esto es un texto en realidad, con una función que se llama extrae, que es esta que está acá, ahí se las muestro, me extrae del texto desde la primera posición 3 valores, entonces me extrae el valor de 100. Si la anido, acá la tengo anidada,
me extrae de la posición 5 3 valores más, 125. Como le pongo valor a estas funciones que están acá, me las toma como números y después las divido por 2 para que me calcule la media y me la multiplica por la frecuencia. Entonces automáticamente me da el valor sin tener que copiarlo a mano y hacer todo. El Excel en ese sentido es muy didáctico para poder trabajar. Y si la graficaban, insertar. Fíjense que les da un gráfico bien de una distribución normal, ¿está? Cuasi gaussiana. ¿Estamos? Después no me acuerdo qué más tenía. Esto es la distribución normal, esto es otra cosa. Bien, ¿dudas? ¿Algo que quieran preguntar? Acá están los valores, ¿ven? Si tomaba un valor y otro, había valores que daban acá y este que era bien aleatorio, este que está acá. En este cuadrante, ¿ven? Que es bien aleatorio. Da uno por encima y otro por debajo. Y estos eran los 4 valores que se acumulaban en la zona de un desvío estándar y 2. Fíjense que está entre la primera caja y la segunda. Así se tenía que ver en Show. Ahí tienen los 2 grafiquitos. En el día 5 pasaba eso y después los 4 valores estaban por acá abajo. Después, en líneas generales, bien, bien. Casi todo el chi cuadrado, todo lo que hicieron, bien. Evidentemente sirvió. Bien. ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Seguro? Bueno, trabajen para el miércoles. Cualquier cosa, duda, me preguntan. Me mandan escriben en el grupo directamente de WhatsApp. Directamente. ¿Está? Lo Dale. preguntan por ahí, ¿sí? Pero traten de armar algo que después usted diga, bueno, si el día de mañana, hoy armé esto, bueno, o capaz que no surge de ustedes, capaz que le dicen en el laboratorio, como nos pasó a nosotros. La nefelometría, por ejemplo, es muy cara. Bueno, entonces en vez de hacer nefelometría, porque el nefelómetro se lo van a llevar, hay que empezar a hacer microalbuminuria, C3, C4, IgA, IgG, IgM, por inmunoturbimetría, ¿sí? Que es mucho más económica. Entonces, bueno, ahí tengo que salir a buscar los reactivos, ver cuánto es el costo, qué controles se utiliza, etcétera, y ponerla a punto. Una vez que la pongo a punto, me fijo a ver si los resultados coinciden con el diagnóstico clínico del paciente, si el control interno y el externo funcionan bien, y bueno, después la técnica seguirá su marcha, ¿no? Si no, tengo que volver atrás otra vez. Por eso el ciclo de Deming es un ciclo continuo. Entonces planifico, ¿sí? Generalmente lo que hago es actuar, chequear y después ir para atrás. Y si, bueno, va todo bien, sigo adelante. Si no, tengo que volver a planificar. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, nos vemos. Los que tengan epidemiología, recuerden que nos vemos el martes a las Sí, 7, 7:30. Después les mando en el grupo, les mando el enlace, así se lo pueden pasar a los otros alumnos que tienen con ustedes, ¿sí? dale. Ayer les envié los textos y les envié el seminario para hacer las 2 cosas, ¿está? Así que bueno, buen fin de semana, trabajen, no descansen. Así podemos terminar, si podemos terminar la primera semana de julio, mejor, ¿sí? Pero bueno, depende de ustedes ahora, ¿sí? Que pongan manos en las obras y que traten de buscar algo que sea convincente para que el jefe de laboratorio se los apruebe. Bueno, nos vemos, ¿sí? Chao, profe, Hasta luego. gracias. Dale, gracias. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Chao, profe, gracias.